Bien, a continuación vamos a trabajar con Chantal Mouffe y su teoría política. Ella es una autora que junto con Ernesto Laclau han trabajado durante un tiempo muy grande desde una perspectiva que ha sido muy prolífica, ha generado una diversidad de estudios muy grandes en diferentes ramas de las ciencias sociales y que han podido hacer una lectura, digamos, de la realidad, una lectura de la sociedad, sin una mirada esencialista ni determinista. Es un aporte el que han hecho que muy relevante, sobre todo para pensar un contexto que ha variado fundamentalmente en aspectos nodales en los últimos 30, 40 años, y en esas transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas que se han dado, han podido construir, digamos, nuevas preguntas para interrogar esos contextos y algunas categorías posibles y muy fructíferas para poder construir al menos algunas respuestas. Esta es una autora que se posiciona desde un enfoque postfundacional, ¿no? Desde esa mirada lo que supone es que los fundamentos que organizan a la sociedad no están determinados a priori, no están dados, no son esenciales, sino todo lo contrario. Se construyen en los contextos y en las relaciones que se tejen en ellos. Entonces, la pregunta que se plantea es, bueno, ¿cómo se construyen los procesos de fijación de sentidos que se dan en una sociedad, en una totalidad que como tal es imposible, que es inacabada, que siempre está constantemente en movimiento y en tensión? ¿Cómo se construyen sentidos bajo los cuales se interpreta la realidad y cuáles son las condiciones de posibilidad para que esos sentidos sean construidos y tengan una fijación que siempre es parcial en los sujetos, ¿no? Es en ese sentido que una de las primeras categorías que nos parece relevante para trabajar acá es la categoría de lo social, ¿no? Estos autores, Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, han trabajado en diversos, digamos, libros, producciones, una idea de lo social como una estructura que tiene un doble movimiento de fijación y de desfijación, ¿no? Es lo social un espacio que constantemente se encuentra en movimiento, es un espacio que podríamos decir es el terreno de las prácticas sociales sedimentadas, que se crearon a partir de una contingencia determinada, pero que conforme pasó el tiempo se ocultó digamos, el acto originario de la creación de esa institución social, se ocultó el motivo por el cual esa práctica deviene de esa manera, es decir, que se ocultó el sentido contingente de la formación de esa práctica. Podríamos pensar desde esa idea, de hecho, la idea de la escuela, ¿no? Cuando trabajamos sobre la escuela en una perspectiva histórica, una de las primeras preguntas que se viene es, bueno, no siempre ha habido escuela, porque en determinado momento, en diversos países, empezó a haber escuelas. Se crearon de manera bastante, un periodo relativamente similar, una forma de transmisión cultural llamada escuela que respondía, en términos generales, a ciertas reglas puntuales, ¿no? Y ahí tendríamos que entonces pensar algo que incluso la pandemia generó. La pandemia, em, digamos, reactivó la sedimentación que existía sobre el carácter contingente de la necesidad de una escuela presencial, ¿no? No sabíamos, pero no habíamos vivido la necesidad de que esa escuela sea presencial. Y uno podría pensar ahí entonces cómo está ese juego entre aquello que está sedimentado y el juego entre aquello que lo reactiva. Y esto me da pie para introducir el otro concepto fundamental en este juego, que es lo político, ¿no? Es decir, si lo social es aquello sedimentado, son esas prácticas, esas instituciones sociales que se crearon en determinado momento y se sedimentaron los motivos bajo los cuales se crearon, es decir, se oculta su sentido, su carácter contingente. Lo político tiene que ver con un momento de reactivación. Como todo momento de reactivación, lo político es entendido como un espacio de poder, de conflicto y de antagonismo, según Mouffe. Ella dice lo siguiente:
Lo político es lo vinculado al antagonismo latente en la sociedad y puede surgir dentro de una gran variedad de relaciones humanas. En ese sentido, podemos pensar que lo político es definido también como un momento de institución de lo social. Es un momento en donde se reactiva la naturaleza contingente de cada sociedad, ¿no? Es decir, la escuela no sabíamos que tenía un carácter presencial, o sea, lo sabíamos, pero omitíamos eso como una descripción, nos parecía más del orden de la obviedad, ¿no? Quizás cuando diría, ¿qué es una escuela? Es un espacio graduado, es una institución, miren, no sé, un edificio, em, tiene que ver con un ordenamiento de la enseñanza en función de una graduación de los contenidos y de las personas. Son, por lo general, grupos pequeños, dirigidos por una persona. Esa persona es la que enseña y a la vez en la educación obligatoria tiene una diferencia de edad. Y una serie de reglas, pero que lo carácter presencial nos parecía del orden de la obviedad. Y ahí la pandemia lo resignificó, ¿no? Volviendo entonces a esta idea de lo político, decía, es un momento de reactivación de la naturaleza contingente que tiene cada institución, aunque esa reactivación supone una resignificación de lo que estaba sedimentado. Es decir, no es una vuelta al pasado, sino es una relectura, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, los efectos de presencialidad en la pandemia en cierta medida tuvieron que ver con poder construir cierta presencialidad en entornos digitales. Entonces, en este juego de lo político y lo social, nos falta otra palabra clave, que es la de la política. Mouffe sostiene lo siguiente, dice, ella define a la política como un conjunto de prácticas e instituciones a través de las que se crea un orden y organiza la coexistencia humana, en un contexto de conflictividad derivada de lo político. La política procura sentar un orden, dice la autora, y organiza la convivencia bajo condiciones marcadas por lo político. Entonces, uno podría pensar ahí que los sentidos se pueden fijar a partir de la apertura de lo social, por medio de intervenciones de lo que lo político hace en las formas en que esos sentidos fueron sedimentados, es decir, en aquellas formas, en aquellos sentidos que se volvieron rutinas y que esconden o que olvidan esos actos originarios y que son reactivados en un proceso de desfijación de sentidos, ¿no? Hay algo que se desmarca y que se abre a que sea inscripto de una manera distinta de la que se lo hacía. En esta digamos, con estas miradas, lo que vamos trabajando justamente es esa diferencia entre esta categoría de lo político con las políticas. Y en ese sentido, nos parece necesario utilizar estas categorías para pensar algunas políticas educativas. eh, Como vengo haciendo en los módulos anteriores, uno puede preguntarse, ¿no? ¿Cómo la pandemia, cómo el confinamiento que generó la pandemia produjeron una reactivación de la naturaleza contingente que tienen las instituciones educativas? Y también de los modos bajo los que se comprende cómo se realiza la transmisión educativa en ellas, ¿no? Uno diría, bueno, la pandemia efectivamente modificó sustancialmente los modos en que esto se construía e implicó repensar otros escenarios, otras formas posibles de llevarlo a cabo, ¿no? En ese sentido, uno diría, las políticas educativas, entendidas desde esta mirada de ordenamiento que plantea Mouffe respecto a la política, que las políticas educativas que se desplegaron en el contexto de la pandemia buscaron construir un orden posible, ¿no? Que garantizase cierta continuidad pedagógica. Y el programa que estamos yendo de a poco a mirar y analizar y pensar a partir de estas categorías, el programa de acompañamiento a las trayectorias y revinculación fue una forma posible, fue un intento de construir un orden en el caos que genera la pandemia y que fue movilizado a partir de esa reactivación que se generó producto de la pandemia y que nombramos como un momento de lo político.